Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, este libro referencia en estos días en los que Felipe Calderón y García Luna son los protagonistas de las historias más horrorosas de aquel sexenio, que, por cierto, cuyas consecuencias seguimos sufriendo los mexicanos en pleno 2023, y también ya llegó el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. ¿Cómo ven? Me imagino que han estado escuchándome, han estado escuchando declaraciones en inglés desde Estados Unidos, en español. Mi querido Paco, escucho tu opinión acerca de esto que estamos viendo y de lo que somos testigos en este 2023 desde Estados Unidos. Creo que son esfuerzos para desestabilizar este gobierno, pero al final es mi opinión. Quiero escuchar la tuya. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Jaime, buenos días. Mira, son varias cosas, Vicente, en realidad. Primero, los, los medios de comunicación tradicionales corporativos y algunos de Estados Unidos van a aprovechar cualquier incidente o cualquier atentado como este secuestro de 4 personas. Sí, van a aprovechar todo lo que se pueda. Son o forman parte de la incapacidad de ellos mismos, de personajes como Héctor de Mauleón, como Leo Zuckerman, una playa forman parte de su incapacidad, su decepción, su impotencia de ver en la oposición de México algo que genere oposición a López Obrador. Entonces van a aprovechar, son parte, lo decía Monedero, parte de los intentos de un golpe blando, de un golpe de Estado para deshacerse del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esos esfuerzos van a ser continuos cada que pase algo, cada que haya cualquier cosa. Secuestro no es cosa menor, ciertamente, pero va a haber un intento siempre por intentar desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son intervencionistas, les fascinaría ante la incapacidad del PRI, del PRD, de los empresarios mismos que coordinan al PRI y al PAN y al PRD, pues les encantaría que fuerzas de Estados Unidos intervinieran en México. Eso forma parte de esa andanada que inicia cuando empieza el gobierno de López Obrador. Pero mira, por otro lado tenemos que ver, sí, hay un gran ruido mediático, hay muchas cosas, y ahorita analizamos lo delicado que es el tema. Pero los inversionistas, la gente que toma decisiones en los gobiernos, los políticos serios de Estados Unidos, de otros países, no están viendo esta batalla que tenemos en los medios y en especial en este momento en las redes sociales. Ellos no ven eso. Cuando toman decisiones, las toman sobre otras bases. Entonces, este ruido es para mover o intentar mover a esa población que mantiene el apoyo a Andrés Manuel López Obrador y que lo mantiene muy sólido. Entonces, hay que tomar con mucho cuidado. Si uno es el ruido en los periódicos, otro es el ruido en la red, en los medios tradicionales, pues porque mantienen una embestida cada que pueden contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la van a mantener hasta que termine el gobierno. No van a entender cómo cambió este país. Estados Unidos, bueno, igual hay una embestida de legisladores o de grupos ultraconservadores que también intentan meterse en las políticas o intervenir o por lo menos influir en las políticas de México. No van a poder, no hay cabida en estos momentos para el ultraconservadurismo, pero van a hacer ruido. ¿Por qué? Porque lo generan en las redes, porque tienen dinero para hacerlo. Entonces, pero otra vez, quienes toman decisiones de empresa, pues ahí tenemos la más reciente de Elon Musk, sí. Entonces, no ven esto como algo diferente o como algo fuera de serie. Ellos toman en cuenta los indicadores, fortaleza del peso y por qué, fortaleza de la bolsa mexicana y por qué, inversión extranjera, los índices reales,
porque inversión extranjera directa, no la reinversión. Entonces, ellos están viendo otras cosas que nosotros no vemos porque estamos enfocados en las redes, estamos enfocados en la comunicación del día. Ese no va a pasar de ahí. ¿Va a haber mucho ruido? Sí. El presidente, otra vez, el presidente ha sido muy hábil para mantener todos los indicadores. Mira, la política económica de este país no ha cambiado mucho. Sí, el presidente ha sido muy hábil en presentar un proyecto de gobierno en el que no afecta a los capitales. No los afecta, no les ha quitado nada. Lo que ha hecho es que paguen impuestos. Eso sí lo ha hecho, pero de que les haya quitado, pues yo no veo tanto enojo en grandes capitales. Por el contrario, los mantiene. El presidente ha puesto en práctica una política de equilibrio en que sin quitarle a unos, les da a otros, a los que menos tienen. Entonces, eso es lo que ven los grandes inversionistas, eso es lo que ven los políticos que toman decisiones. La alarma que hay en estos momentos es nuestra, pero hay que recordar que el secuestro de estas 4 personas alarma y sí, nos debe alarmar a nosotros mismos, pero también tenemos que recordar todo el contexto. Primero, el gobernador acaba de tomar posesión en un estado que ha sido históricamente gobernado por el narco, sobre todo los últimos 4 gobiernos. Hay que ver no solo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino los gobiernos que hicieron Egidio Cantú, Eugenio Hernández Flores, Tomás Yarrington, las matanzas todavía las tenemos presentes, y luego como Francisco Javier García de Cabeza de Vaca crea un grupo especial que hay que investigarlo, no digo que es eso, primero ya dieron hicieron algunos señalamientos de quién puede ser, pero hay que recordar que Francisco Javier García Cabeza de Vaca creó un grupo especial, una fuerza especial, los GOPES, que estaba dedicada y especializada en el secuestro, en crear problemas urbanos y que respondía solo al gobernador. Entonces, tiene que el gobernador que trabajar, sí, con el gobierno federal, pero inmediato sí, tienen que hacerlo. No es posible en este momento ignorar todo eso, pero hay que recordar todos los contextos, que eso es lo que ven los inversionistas, es lo que ve la gente que toma decisiones serias, todos los contextos. Si la alarma que hay en este momento la vamos a ver todos los días, la vamos a ver siempre que haya una cuestión como esta, un secuestro. Sí, hace mucho tiempo, Matamoros, que es la cuna del narcotráfico de Tamaulipas, recuerden, desde los 20, con el tráfico de alcohol y luego el contrabando hasta dar paso al cártel del Golfo y luego a los Zetas con Ernesto Zedillo, pues cuna del narcotráfico. ¿Cuántas advertencias hay en el gobierno de Estados Unidos a menudo para no visitar Tamaulipas? Para no hacerlo, para no hacer algunas otras ciudades, tienen sus puntos rojos. Entonces, va a haber alarma, va a haber una embestida, una andanada de periodistas y comunicadores tradicionales que han sido incapaces de formar junto con la oposición algo que le dé respuesta a López Obrador. No pueden, mira, todo esto forma parte. Anteayer salió una encuesta, publicó una encuesta, Financiero, que es un periódico anti López Obrador, un periódico que nace en el calderonismo y con apoyo después de Peña, es un periódico de ellos prácticamente. Ahí escribe Raimundo Riva Palacio y publica una encuesta, los resultados de una encuesta en los que advierte, en este momento, cualquier candidato que salga de Morena presidencial va a ganar las elecciones. En este momento se da también en el que se advierte ya que Morena está muy adelante en el proceso electoral del Estado de México. Entonces hay una incapacidad de sus comunicadores y hay una incapacidad de una decepción porque no ven a la oposición tratando de emerger algo, de un candidato, un programa, un proyecto para hacerle frente a López Obrador. Entonces, ¿de qué se agarran? Pues se van a agarrar de temas como este, que son delicados, son muy delicados y hay que atenderlos y hay que atenderles rápido y hay que prestarle atención a Tamaulipas, no por este incidente. Tamaulipas es la cuna Matamoros es la cuna del narcotráfico en Tamaulipas.
Entonces hay que prestarle atención, pero hay que entender todos los contextos, sobre todo los últimos 3 gobernadores, algunos de ellos están en la cárcel, que se sirvieron y atendieron al narcotráfico, y Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, que crea un grupo especial que ahora está perdido y que muchos de esos elementos seguramente están en parte de eso. Hay que no, solo tenerlo con cuidado, tener más elementos, pero hay que ver eso. Y pues sí, el golpe blando es del primer día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero hay que alarmarnos, sí, pero hay que tomar en cuenta todos los contextos. Vicente, Jaime. Mi querido Jaime, también escucho tus reflexiones, tus comentarios, tus opiniones acerca de este tema que hemos dejado sobre la mesa. A ver, ayúdenme compañeros con el audio del querido Jaime para podernos comunicar, para poder dialogar con él. A ver, mi querido Jaime. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Bueno, ahí perdimos otra vez el audio, mi querido Jaime, no te escuchamos. Creo que son los audífonos, a ver si nos ayuda el querido Jaime Hernández. Háblame cuando así lo consideres, Jaime. A ver, ahí creo que escucho. A ver. Ok. Bueno, te decía, querido Vicente, que quizás sea porque durante mucho tiempo fui corresponsal en Estados Unidos. Será por esto que realmente tengo sentimientos encontrados. Primero, porque me llamó mucho la atención la forma en que la reportera del Instituto Mexicano de la Radio, esta reportera que se llama Adriana Estela Flores, formuló su pregunta al presidente para formularla de la siguiente manera. Dijo: señor presidente, ¿usted cree que el asesinato de estos 2 ciudadanos de Estados Unidos o el secuestro de estos ciudadanos estadounidenses va a marcar un punto de inflexión en la política de seguridad tanto de Estados Unidos como de México? Y esa sola pregunta realmente a mí me dejó, me evidenció una vez más, y lo siento por la compañera y el medio que representa, esta suerte de papanatismo, ¿no? De aldeanismo que todavía tenemos en muchos medios de comunicación en México. Porque le digo que es papanatismo, aldeanismo, porque casi siempre que vienen las noticias desde Estados Unidos, los medios de comunicación suelen inflar con titulares, ¿no? Lo que dice la Casa Blanca, por ejemplo, estaban ayer hablando del pronunciamiento de la portavoz de la Casa Blanca diciendo que era inaceptable. Pues, ¿y qué va a decir la portavoz de la Casa Blanca? Pues claro que es inaceptable, ¿no? Pero yo recuerdo con mucha frustración cuando yo era corresponsal, cada vez que yo veía que una nota, pues que sí era sexy, pero no iba a tener mayor impacto en las relaciones bilaterales, ni iba a modificar en absoluto la política de seguridad, las inflaban de una manera impresionante, sobre todo el Universal y el Reforma. ¿Y qué nos dice esto? Que en buena medida medios de comunicación en México suelen ser muy aldeanos, muy pueblerinos. Creen que cualquier pronunciamiento de Estados Unidos va a impactar de forma definitiva, ¿no? Cuando lo cierto es que nuestra relación con Estados Unidos es mucho más compleja de lo que muchos presuponen. Y el presidente, por eso, fue muy amable el presidente al responder a esta chica diciendo, bueno, sí lo mencionó, dice, bueno, a mí me exaspera un poco este amarillismo de los medios de comunicación que sacan la pelota del estadio cada vez que hay este tipo de noticias. Y lo interesante del caso es que medios que están en contra del gobierno, en este caso López Obrador, claro, porque claro, es la nota perfecta para apuntar y señalar a López Obrador como el responsable de todo. Entonces, yo creo que aquí, desafortunadamente, estamos todavía muy lejos de ser realmente medios realmente sofisticados, cosmopolitas, que entiendan, que sepan interpretar en su contexto las noticias según el calibre con que éstas se presentan. Te pongo un ejemplo. Durante la presidencia de Felipe Calderón,
en que estaba Estados Unidos fascinado con la colaboración de Felipe Calderón, ¿qué es lo que ocurría? Decían que México estaba cooperando, México había suscrito una y otra vez la iniciativa Mérida. ¿Y cuántas vidas se perdieron durante la presidencia de Calderón? Más de 122,000 vidas. Más de 122,000 vidas. ¿Alguna vez esa cifra escandalizó a medios de comunicación en Estados Unidos? ¿Alguna vez esa cifra era traída a colación, como por ejemplo, estamos hablando, si ustedes ven el marcador del número de muertos de estadounidenses en México versus los mexicanos que han muerto en Estados Unidos, realmente no hay comparación, hay una simetría total, ¿no? El presidente hablaba del caso de este ranchero que recientemente asesinó a un migrante que les disparó así a sangre fría. Y decía que ningún medio se había interesado de esos pobres jornaleros, de esos pobres migrantes. Nosotros en la Jornada Sin Fronteras sí publicamos esa historia, porque cada vida de un mexicano que se pierde, pues es una tragedia, ¿no? Pero ciertamente a mí me llama mucho la atención que los medios mexicanos establezcan de facto este agravio comparativo. Se les hace más grave que un ciudadano de Estados Unidos muera, pierda la vida en México, que mexicanos pierdan la vida en Estados Unidos. Es como, ¿sabes? México, un mexicano más, pues sí, pero ¿cuántos han muerto? Ya, no, no, no. ¿Cuántos estadounidenses perdieron la vida aquí? Y esto va a ser cada vez más grave, querido Vicente, porque hoy México se ha convertido en el principal destino de ciudadanos de Estados Unidos que han decidido emigrar a nuestro país. ¿Por qué será? Porque hay mucha violencia, porque México es horroroso, porque México es un infierno, porque México, como dicen los de la derecha, se está cayendo a pedazos. No, el número de ciudadanos, de expatriados de Estados Unidos en México ha crecido a una velocidad pasmosa. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que una de las reflexiones que nos dejó hoy el maestro Paco Cruz es fascinante, porque es cuando realmente te das cuenta, aterrizas sobre datos duros y concretos, lo que está pasando realmente. Si realmente México se estuviera cayendo a pedazos, si realmente México fuera el motivo de la gran preocupación, como lo establece Lindsey Graham, como lo establece Crenshaw, el ex veterano que se atreve a contestar al presidente y decirle que no, que ya me gustaría usted verlo si los muertos fueran 70,000 mexicanos que han sido afectados por pandillas de Estados Unidos. Ahorita abordo esa parte, pero lo que dice el maestro Paco Cruz es muy cierto. ¿A dónde están llegando las inversiones? ¿A dónde está yendo el dinero? El dinero es lo más temeroso que uno se puede imaginar. El dinero realmente es así. Pasa algo, un atentado terrorista, el dinero se va así inmediatamente. ¿Por qué no se ha ido el dinero de las inversiones de México? Entonces, yo creo que aquí hay no solamente bastante aldeanismo de medios de comunicación mexicanos, sino también el oportunismo de los partidos políticos de derecha que ven en esta la mejor oportunidad para lanzársele a la yugular de López Obrador. Y otro elemento, perdón, Argos, perdón, y un último apunte. El presidente, al contestarle a este congresista que le dijo que ya le gustaría ver que el presidente tuviera 70,000 muertos al mes o al año por el fentanilo, hay que recordar, y lo dijo bien el presidente, nosotros lo hemos recordado aquí, Vicente, tú recordarás, este representante se atreve con el gobierno de México, se atreve con las instituciones mexicanas, pero no se atreve con las compañías farmacéuticas como Pharma Purdue, que es el caso al que se refería esta mañana el presidente. Pharma Purdue produjo en 1996 el Oxycontin, este medicamento que quita el dolor porque a los estadounidenses no les gusta sufrir. Entonces,
se llenaron de pastillas, de píldoras de oxycontin, y ahí fue el detonante de una epidemia de esta adicción de los opiáceos. ¿Y sabes qué le pasó a Pharma Purdue? Se declaró en quiebra una parte de sus laboratorios, fueron a juicio por todas las demandas que tenían y acaban de pagar $6,000 millones, $6,000 millones de multa. ¿Sabes? En la primera oleada de producción del oxicotin, ¿cuánto ganaron? En la primera oleada solamente, $35,000 millones. Y este congresista no dice nada de Pharma Purdue. ¿Por qué? Porque Pharma Purdue tiene en el bote a todos y cada uno de los congresistas a quienes financia sus campañas políticas. Entonces, los congresistas de Estados Unidos, incluido Lindsey Graham, escogen sus peleas. Y la mejor forma de pelearse es con el vecino del sur. Pero no se atreven, uno, ni con las farmacéuticas, ni con los gigantes de Silicon Valley, ni con la Asociación Nacional del Rifle. ¿Por qué? Porque estos señores ya los tienen comprados a todos ellos. Entonces, cuando van a hacer campaña los republicanos y los demócratas, el nombre del juego se llama vamos a agarrar de piñata a los mexicanos, al gobierno mexicano, y que nuestras correas de transmisión en México, estos medios de comunicación que son bastante pueblerinos y se las creen todas como el Universal, Reforma, que pongan en primera plana, sí, el gobierno de México no hace nada en absoluto. Entonces vivimos realmente en una época que es la época en la que yo creo que la derecha ha quedado desnudada de una hipocresía galopante que es vergonzante realmente. Yo creo que espero que la gente ponga atención a este tipo de mensajes del presidente, porque ciertamente durante mucho tiempo, estos grandes medios de comunicación han utilizado el fantasma del el gringo que viene a invadirnos, el fantasma de los terroristas que se emboscan entre migrantes mexicanos, el fantasma de los cárteles de la droga que son los causantes de todos los males, pero nunca nadie mira ni a las compañías farmacéuticas que iniciaron esta crisis, ni a los bancos de Estados Unidos que siguen lavando el dinero del narco, ni a las compañías de armerías que siguen dotando de un enorme poder de fuego a los cárteles de la droga. Vicente, Paco. Así es, y en este contexto, si gustan regresar a este tema de invadir o no a México, como proponen algunos políticos estadounidenses, a mí en lo particular me da risa. Es un tema serio, pero de risa, estos payasos que desde sus trincheras politiqueras buscan mover, pues, eso es lo preocupante, que busquen mover la opinión pública. Que no se nos olvide el caso Genaro García Luna, por lo que significa para esta mesa de diálogo, para este espacio sin censura, mi querido Paco. Estaba viendo lo que publicó Nancy Flores, coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, que siguiendo la ruta del dinero, hay 4 paraísos fiscales que utilizó Genaro García Luna: Barbados, Curazao, Letonia y Panamá. Y los panistas no hablan de esto, por cierto, les duele. Nancy Flores revela que al seguir la ruta del dinero que amasó ilegalmente Genaro García Luna en México y en el extranjero, fortuna que podría superar los $1,000 millones, no de pesos, de dólares, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que el exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha del entonces panista Felipe Calderón orquestó una trama financiera para perder el rastro del origen de su riqueza, similar a la que utilizan los grupos del crimen organizado. Para ello, la red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, donde sigue escondido uno de sus subordinados, Tomás Herón, y que también trianguló miles de millones de pesos a reconocidos paraísos fiscales. La investigación de la UIF arrojó que esa red de corrupción usó sobre todo a la empresa Nunvad Inc. para obtener la mayoría de los contratos con el gobierno federal y posteriormente enviar los recursos a Tel Aviv, Curazao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Bridgetown, Barbados. El destino favorito para ese dinero desviado del erario nacional era ese último paraíso fiscal, Barbados.
Respecto del sistema financiero mexicano, los hallazgos de la UIF apuntan a que este se utilizó únicamente para posibilitar los cobros de las contrataciones, pero casi de inmediato los recursos eran sustraídos y enviados a otros países. Al final el dinero se concentraba en el sistema financiero estadounidense, en especial en Florida. En ese estado, García Luna, su familia y sus socios poseían más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en Florida. La investigación de la UIF sirvió para que el gobierno mexicano presentara la demanda civil por las presuntas violaciones de las leyes de remedios civiles para prácticas criminales, uniforme de transparencias fraudulentas de Florida y por los presuntos delitos de conversión y enriquecimiento ilícito por fideicomiso construido. Esta no solo acusa a García Luna, sino a su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez y sus socios, sino también a las empresas Numbav Inc., Numbav Technology Inc. y Gold Holding Enterprises, entre otras, mi querido Paco. Sí, Vicente, es un tema bien interesante, pero mira, nada más retomamos y nada más recordarle a la gente que en 2017, cuando llega Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la gubernatura de Tamaulipas, hay un cambio, si bien es cierto que viene el narcotráfico con fuerza, hay un cambio, y 2 años después, en 2019, Tamaulipas era considerado el ejemplo más acabado de un narcoestado en México con una policía, el GOPES o los GOPES, que solo servían al señor gobernador. Entonces, ese retrato lo debemos tener presente. Luego, lo otro, no, pero mira, García Luna, y yo insisto que no solo es él y no solo es Linda Cristina y sus otros socios. Creo que debemos volver la cara a su familia cercana. Su hermana Esperanza fue jefa por un tiempo de la policía cibernética de este país. Ella sabe a dónde y cómo fueron inversiones para el espionaje que se pagó a grupos de Israel. Ella debe tener conocimiento de todo eso, fue parte de la base del nepotismo y del lavado de dinero de Genaro García Luna. Su hermana Gloria trabajó cuando él empezó a hacer una fortuna impresionante que se salía de todos los controles. Mandaron a Gloria a la Secretaría de Seguridad del Estado de Morelos, y bueno, en Morelos es donde empiezan a tener grandes inversiones, y ella es parte del eje del lavado de dinero también, no solo Linda Cristina Pereira Gálvez, y Luz María, su otra hermana. Luz María es a la que destinan y triangulan vivienda, autos, la familia entera de García Luna, sus hermanas, su familia cercana, porque García Luna podía confiar en Linda Cristina Pereira Gálvez, que es su esposa, es la madre de Luna y de Genaro García Pereira, pero ¿en quién más podía confiar para tener su riqueza? En las hermanas. Tú puedes confiar en tus socios, en tus cómplices, pero eventualmente ellos te pueden traicionar y quedarse con el dinero. Entonces creo que debemos volver cuando la gente dice, ya terminó el caso de García Luna. No, esperen. García Luna, el caso está empezando. Sí, hemos hablado de todos los cómplices, de Felipe Calderón Hinojosa, de Vicente Fox Quesada, de Martita Sagún Jiménez, de Margarita Zavala Gómez del Campo, de los directores del CISEN que tuvieron en sus oficinas o en los archivos, por lo menos, el expediente secreto de Genaro García Luna como delincuente, entre ellos Guillermo Valdés Castellanos o Alejandro Poiré, lo tenían. Santiago Krill Miranda como secretario de Gobernación debió haberlo conocido. Fernando Gómez Montt, hablamos de todo eso y ya es muy conocido, pero nunca hablamos de la familia que juega un papel fundamental en el desarrollo de Genaro García Luna. Esperanza, por ejemplo, es la primera, cuando lo insertan a él en el CISEN, Esperanza tiene una amistad extraña con un personaje que hoy ya no hablamos porque se murió, que se llamaba Wilfrido Robledo Madrid, un almirante, que es el que mete a las grandes ligas a Genaro García Luna en sociedad con él. Y Esperanza es la que le abre las puertas a muchas cosas. ¿Por qué?
pues ya se murió el almirante, ya habría que inventar y no vamos a inventar, pero Esperanza le abre las puertas y Esperanza se vuelve inseparable de Genaro de tal forma que eventualmente es jefa de la policía cibernética, que es la que maneja el espionaje también, espionaje a líderes de derechos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, políticos, pero recuerden, es famoso porque el espionaje a periodistas, el espionaje, y entonces ella tiene muchas claves de eso, y Gloria, que es la que abre las puertas al lavado de dinero en el estado de Morelos, y que debe saber mucho más. Luz María también, sé dónde está Esperanza, porque la he seguido con mucho, pero de pronto, pues son tantos que se me perdieron Gloria y Luz María, pero hay que seguirle el tema a García Luna. No, el caso no se ha muerto, el caso está empezando, y García Luna, había sobrinos que trabajaban con él en la Secretaría de Seguridad Pública que lo ayudaban. Entonces hay que seguirle la pista a la familia y hay que seguirle, claro, la pista al dinero. ¿Cuántos millones? Bueno, lo oficial, lo que salió del gobierno, ya lo sabemos, 745 millones. ¿Cuánto le entregaron a García Luna en soborno los grupos del crimen organizado? Y ese dinero, pues hay que seguirlo también a la familia. Si la familia no está, ya con los datos que di, hay ocasiones que sí, la familia está fuera, pero en este caso no. Entonces hay que seguirle la pista a todo eso, al dinero, pero también a la familia. García Luna es un caso que, mira, curiosamente, que es un caso gravísimo en este país, un secretario de Estado juzgado en Estados Unidos con el veredicto de culpable a espera de sentencia, y los medios allá durmiendo, cuando Genaro García Luna tenía hermanas, tenía familia que lo ayudó en el proceso de consolidación para convertirse en una organización criminal asociada con Felipe Calderón Hinojosa y con Vicente Fox, que estaba Vicente y Jaime. ¿Cómo ves, Jaime, tú? Pues yo creo que todo esto tiene que ver, fíjate que es interesante cómo el maestro Paco presenta todo un esquema, ¿no? De todas estas, el mundo en muchos sentidos ha sido creado para que los malandros siempre se salgan con la suya. Tienen aliados con el crimen organizado, tienen aliados en paraísos fiscales, tienen como aliados a abogados que los salvan de todo, de todo. Lo vemos en el caso de México, ¿no? Como en el aparato judicial ha sido realmente de una incompetencia insufrible, insufrible. Hasta ahora estamos conociendo que apenas se están integrando las carpetas de investigación contra Genaro García Luna. Y hay otro caso que ilustra bien precisamente este tipo de componendas, porque olvídate de que los malandros ya no solamente son nacionales, los malandros ya son transnacionales. Y esa es su enorme ventaja. Mira, por ejemplo, el caso de Tomás Herón. Tomás Herón se ha refugiado desde hace ya mucho tiempo en Israel. Las últimas noticias que tenemos de Tomás Herón es que se ha convertido en un hombre de los más populares en el mundo de la socialité en Tel Aviv, ¿no? Se la pasa en los mejores restaurantes, va a las mejores fiestas con personajes, con todo, es intocable. Y la petición de extradición de Tomás Herón, que podría darnos las claves de todo lo que ocurrió con los 43 de Ayotzinapa, está ahí en punto muerto. Israel no ha respondido y dudo mucho que vaya a responder. Y la abogada, el bufete de abogados de Tomás Herón, que es el mismo bufete de abogados de Andrés Bremer, son bufetes de abogados que se han enriquecido, pero de una forma extraordinaria, al ofrecerle una especie de santuario en Israel a violadores, a criminales, sí, a criminales como Tomás Herón y también como Andrés Bremer. Y imagínate la cantidad de dinero que se llevaría Tomás Herón como para poder financiarse este bloqueo a la petición de extradición por parte de este bufete de abogados que encabeza
una mujer que se ha enriquecido precisamente, que se llama Liora Turlevsky. Liora Turlevsky es una abogada muy, muy joven que se ha enriquecido de la noche a la mañana precisamente por defender a criminales. Israel es hoy cielo seguro para muchos asaltabancos, violadores, predadores sexuales, en fin. Y entonces es exasperante realmente que mientras México trata un poco de, uno, encontrar respuestas a los crímenes del pasado, personajes como Tomás Herón, pues se encuentran dándose la vida en Israel, donde ya se convirtieron una especie de celebrities, ¿no? Que están en todos lados, en las pachangas, ¿no? Ya tenemos el caso de Genaro García Luna, que se había comprado apartamentos de lujo, casas, que tenía una cobertura perfecta en primera instancia, es decir, en México, con el apoyo de Carlos Loret de Mola, con Ciro Gómez Leiva, con Carlos Marín, con Joaquín López Dóriga. Es decir, el dinero lo puede todo. Y he aquí que por eso a veces es tan complicado para un gobierno como el de México realmente echarle el guante a estos criminales que ya lo tienen todo planeado. Así es que yo creo que México tendría que revisar primero sus relaciones con Israel, porque para mí es inaceptable que un Estado como Israel se convierta en cielo seguro para violadores como Andrés Remer o criminales como, y torturadores como el señor Tomás Herón, y también pues que revise el ámbito de cooperación, particularmente porque tenemos aquí el caso particularmente que atañe al grado de cooperación que el presidente López Obrador puso a revisión en cuanto asumió la presidencia con las agencias federales de Estados Unidos. Y lo hizo con justa razón, porque las agencias federales de Estados Unidos jamás compartieron mucha información que sabían sobre García Luna. El otro día estaba viendo una entrevista que le hacen a Roberta Jacobson, en la que Roberta Jacobson se defiende como gato panza arriba, diciendo que ellos sabían algo, sospechaban algo, pero quien seguramente sí tenía conocimiento de causa de todo ello era el gobierno de México, es decir, Felipe Calderón. Pero esa no lo exime, esa acusación contra México no la exime a ella, que fue alta funcionaria, fue subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, fue embajadora de Estados Unidos en México. Roberta Jacobson no queda eximida de la responsabilidad, porque cuando detuvieron a Genaro García Luna, Roberta Jacobson, y lo mismo que Anthony Wayne, dijeron, pues nosotros no sabíamos nada, a nosotros nadie nos informó. ¿Por qué? Porque la DEA jamás informó al Departamento de Estado. Y eso es realmente lo más sospechoso de todo eso, que la DEA se haya guardado esa información durante casi 15 años. 15 años. Y así quieren el señor Lindsey Graham, el senador por Carolina del Sur, y así quiere el señor Crenshaw, que se metió con el presidente de México, que hay una cooperación, que haya mayor cooperación de México. Esta mañana estaba escuchando el informe del general sobre el porcentaje, el último porcentaje sobre incautación, confiscación de fentanilo, más de 1000%. Más de 1000% en aumento en incautaciones. Y esas cifras fueron compartidas en la última reunión entre Canadá, México y Estados Unidos. Yo no sé por qué esta gente en Estados Unidos, incluido el fiscal general, aseguran, no, pues sí, México está cooperando, pero creemos que necesita hacer más. Con 1000% de incautación de fentanilo, y ustedes no se meten para nada con las farmacéuticas, no se meten para nada con la banca de Estados Unidos. No hay un solo funcionario, ni una sola, ni un solo, a pesar de que hay una legislación que así lo exige, el Acta contra el Lavado de Dinero de 1986. Y hasta la fecha no hay un solo alto cargo de la banca de Estados Unidos que esté condena por lavado de dinero. Así es que a mí realmente, por eso me cabrea tanto, me solivianta tanto esta posición tan papanismo
de aldeanismo de la prensa mexicana, que le hacen el caldo gordo a los Lindsey Graham, a los Crenshaw, y al gobierno de Estados Unidos, que dice, no, es que México no hace la parte que le corresponde. México ha puesto el mayor número de muertos, más de 320,000, 350,000, desde que Calderón desató esta crisis. Y México no ha hecho nada. Perdón. Ay, perdón. Sigo advirtiendo que desde el, entre comillas, periodismo, vienen los golpeteos y ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer hablábamos de una demanda que anuncia Denise Dresser en su columna del periódico Reforma. Hablábamos de Jorge Ramos, que señala un fracaso total de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionábamos a Ciro Gómez Leiva, que en su programa de radio también se quejaba de los ataques del presidente en la mañana. Bueno, no podía faltar Joaquín López Dóriga, el que hizo más de 250 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto y que hoy recibe nada, cero. Joaquín López Dóriga en Twitter: ya es enfermizo lo de López Obrador en mi contra. Van más de 151 veces que se lanza contra mí en la mañanera. Enfermizo, dice. Y me entero también que llega a las páginas, a las filas de Eje Central, el medio de Raimundo Riva Palacio, la corresponsal de México en Washington, Dolia Esteves. Y me llama mucho la atención en lo que ocupa su primera columna en Eje Central, del dueño de una columna que también se publica en el periódico El Financiero. Me refiero a Raimundo Riva Palacio. Dice Dolia Esteves, entre otras cosas, que hacia finales del siglo pasado, hace una referencia a su trabajo en los últimos 34 años, y dice que hacia finales del siglo pasado la agenda se narcotizó. Telefonazo para darme el pitazo de la detención en Miami de un avión fichado por la DEA con un prominente político priista a bordo. Entrega de un explosivo informe de inteligencia sobre presuntos lazos del grupo Hank con los Arellano Félix, que provocó la venganza de la familia del fundador del grupo Atlacomulco contra mí, matar al mensajero. Dice que fue la edad de oro del periodismo mexicano en Washington y que ya no existe, que quedó rebasada por el vertedero que es el Internet. Los corresponsales mexicanos somos cada vez menos, de 12 pasamos a 4. Grandes medios no ven el beneficio de invertir en corresponsales cuando pueden copiar la nota del Internet, armarla con base en hilos de tweets o mal pagar a un freelance, mal cálculo y peor momento. Dice Dolia Esteves: en países con gobiernos autocráticos, el periodismo crítico e independiente está bajo ataque. En México, el presidente López Obrador abusa del poder del púlpito para descargar su odio contra la profesión en su conjunto y contra ciudadanos privados que la ejercemos. Su retórica encuentra eco en la cámara de resonancia del obradorismo. Para el sector de la población propenso a su mensaje de odio, somos el enemigo. Pero no hay gobierno que no termine ni circunstancia política que no cambie. El acoso de AMLO es coyuntural, pasará. El trumpismo y el bolsonarismo siguen vivos en Estados Unidos y Brasil, pero la demonización de los medios se fue con Trump y Bolsonaro. Lo mismo ocurrirá en México cuando el populista autócrata se marche. Muerto el perro se acaba la rabia, dice el refrán. Fíjese nada más lo que escribe Dolia Esteves, que seguramente escribió con una tripa en la mano. A fines de 2021 dejé de publicar en medios para dedicarme a escribir mi último libro, México, a Challenging Assignment. El receso que prolongué a propósito sirvió para reflexionar sobre la importancia de seguir haciendo el periodismo riguroso y honesto que siempre he hecho. Un periodismo que defiende la democracia porque es nuestro hábitat. Pensé que si nos atacan es porque no han podido controlarnos o callarnos. Nuestro poder no está en la fuerza, sino en la comunicación. No está en la fuerza, sino en la comunicación. La gente depende de nosotros para saber algo que, como dice John Lee Anderson, se asemeje a la verdad. El periodismo no es, por lo tanto, una profesión más, es una forma de vida a la que no se puede renunciar. Primero se van ellos. Sí, qué gran periodismo al decir que muerto el perro se acaba la rabia, haciendo referencia al refrán y refiriéndose directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjese nada más qué periodismo tan interesante, nótese mi sarcasmo, el que realiza
Dolia Esteves. Pero bueno, una rayita más al tigre, y ahora en las filas de Eje Central de Raimundo Rivapalacio. ¿Yo por qué insisto en este tema de los periodistas? Porque creo firmemente que el periodista no está bajo ataque de Andrés Manuel López Obrador, que el presidente de México no tiene como consigna golpetear contra ciertos personajes, sino contra la mentira, la tergiversación, y creo que Dolia Esteves confirma lo que estoy diciendo. Pero bueno, también escucho sus opiniones, mi querido Paco Cruz, mi querido Jaime Hernández. Paco, voy primero contigo. Pues es que ya no sé si ponerme a reír o ponerme a llorar, Vicente y Jaime. Siempre se les tumbó la verdad cuando apareció o cuando eclosionó el periodismo en Internet, que ellos no entienden porque nunca trabajaron en agencias de noticias verdaderamente, y el periodismo que se hace en redes tiende para allá, y es mucho de eso, y va a terminar siendo el que predomine, y los viejos medios, pues ya se le olvidó a Dolia quienes controlan el Universal, quienes controlan Reforma, quienes controlan el Financiero, quienes controlan el Heraldo, que es gente que sale directamente de Margarita Zavala Gómez del Campo, a través de uno de sus parientes, Castañeda Gómez del Campo. Se le olvidó cómo se da, quiénes son los Vázquez Raña, Mario, ya murió Mario, pero quiénes son que se apodera de toda la cadena de los Soles, de la cadena García Balseca. Se le olvida quién es Olegario Vázquez Raña, que hace negocios al amparo del periodismo o al amparo de la información. Es decir, de pronto, de un plumazo, quieren olvidar que vivimos en un periodismo de corrupción, en el que ellos tenían la verdad. Pero mira, la verdad es que yo lo entiendo, lo trato de entender. Ya se les olvidó por qué nace Proceso, por qué nace el viejo 1+1, que después deriva en parte en La Jornada. Se les olvida toda la historia del periodismo de este país. Se les olvida que en este país los políticos, hasta el 30 de noviembre de 2018, mataban periodistas por placer. Los mataban por placer. Se los podemos documentar, sí, se los podemos documentar. Mira, no voy a ir más atrás, pero se los puedo documentar hasta la Revolución. Sí, Luis Echeverría, 6 periodistas ejecutados. Sí, López Portillo, 12, Miguel de la Madrid, 13, Carlos Salinas de Gortari mandó asesinar a 46 periodistas. Sí, Ernesto Cedillo Ponce de León, 24, Vicente Fox Quesada, 22, pero se los puedo de veras documentar, puedo ir a casos que ya no se acuerdan. 1953, Raúl Parra Molina, corresponsal del diario oaxaqueño La Voz del Sureste, fue asesinado a tiros en la vía pública. Se los puedo, de veras, tengo una lista impresionante de todos los periodistas asesinados por esos regímenes que ellos defienden de la libertad. 8 de octubre de 1970 en la ciudad de Chihuahua, asesinado de 4 balazos el periodista Ernesto Espinosa Hernández, de 53 años de edad, a las 19:40 horas en plena vía pública, a la esquina de Avenida Tecnológico y Privada del Sicomoro. Es decir, se los puedo documentar uno por uno, Vicente. Ya se les olvidó todo eso. Se les olvidó que hemos tenido presidentes asesinos, verdaderamente asesinos, y que hemos tenido, porque lo he documentado, 7 presidentes narcos: Peña, Calderón, Fox, Salinas, Miguel Alemán, Abelardo L. Rodríguez. Se les olvidó la historia del periodismo en este país, el periodismo que vivió la edad de oro. ¿Edad de oro de qué? Si los periódicos, los medios de comunicación eran controlados por las mismas familias. Que no me digan que Televisa tenía otros dueños, que no nos digan que Canal 13, que primero era del Estado y después pasa a la iniciativa privada, con los Salinas, es de otros dueños. Son los mismos en el país, podemos contar con los dedos de las manos
los periódicos verdaderamente que vivían de la venta de ejemplares y después se ayudaban con la publicidad. Sí, vivimos una historia del periodismo y voy a retomar a Jaime, porque esa es la realidad. Vivimos un periodismo aldeano, por eso los gringos dicen, pues podemos ir a matar mexicanos a patadas. ¿Por qué? Porque con que diga algo New York Times o Washington Post, pues nos vamos a ir a hincar porque los dijeron ellos. Entonces, ¿qué periodismo habla Dolly Esteves? Si tenemos un país aldeano en periodismo y sometido históricamente a intereses de grupos empresariales que han hecho grandes negocios al amparo de la comunicación. Yo les puedo hacer un recuento el día que quieran. Periodistas muertos ejecutados por el gobierno. Pero no solo eso, tuvimos a Díaz Ordaz que mataba a todo mundo. Tuvimos a Luis Echeverría que mataba a todo mundo. A López Portillo también. Y podemos seguir la represión con Miguel de la Madrid, que es su héroe porque es el padre del neoliberalismo, o a Cedillo. Hay que ver, a Salinas de Gortari, 46 periodistas ejecutados. Y hay que ver más de 600 opositores ejecutados en el salinismo. Esa era dorada del periodismo de la que hablan era una olla de corrupción en la que la información se vendía a través de lo que se llamaban gacetillas, que era información pagada y le quitaban la I y la P de inserción pagada para dar la apariencia de que era nota. Las notas se compraban, ibas a un evento y decían, ese es de 8, vale tanto. Eso hacían los periódicos, que no nos vengan a cuentear a nosotros. Y los casos emblemáticos son Julio Scherer García, que sale después de una maniobra fraudulenta del gobierno para ir a fundar, y qué bueno, porque va a fundar el viejo proceso, y de allí fundan Uno Más Uno Viejo, Manuel Becerra Costa. Entonces, que no nos vengan a cuentear que no sabemos nada de periodismo, o que no tenemos historia, y que el periodismo de este país lo sabe Raimundo Riva Palacio. Yo les prometí, y les prometo ahora sí para la próxima semana, porque ya lo encontré, cómo vivimos en este país una prensa de colusión. Sí, colusión es corrupción. Entonces, que no nos vengan a cuentear, vivimos una era dorada. No, lo que hicieron las redes sociales, y yo no le llamo redes sociales, sino plataformas informativas como Sin Censura y muchas que hay ahora, y muy, muy respetables, lo que hicieron fue tumbarles el monopolio de la verdad. Entonces, ahora las plataformas informativas que derivan en periódicos verdaderamente adaptados al avance de la tecnología, les tumbaron el monopolio de la verdad. Hay que ver cómo es el universal.com.mx, que de veras, y lo digo porque yo me formé en eso, Jaime se formó también en ese viejo periodismo, siguen con los viejos sistemas arcaicos, no han cambiado, lo mismo que hacen en su periódico lo hacen en sus sitios. Reforma es lo mismo, pero al que vayas, a que vayamos a Milenio, vayamos a Excelsior, es el periodismo tradicional viejo que creía que tenía toda la verdad. Los periodistas no la tenemos toda. Podemos descubrir un hilo, podemos descubrir algo y darlo a conocer. Nosotros no podemos demandar porque no trabajamos para el Ministerio Público ni para el gobierno, pero investigamos, publicamos y tenemos derecho a la gente a decirle la verdad y decirle lo que le decimos, o lo que Vicente, yo lo escucho seguido, no me crea. Es una parte de la verdad, lo demás investiguenlo. Y las redes sociales vinieron a tumbar ese periodismo anacrónico. Y estas redes sociales van a terminar en ser verdaderas plataformas periodísticas, periódicos en forma que están desplazando. Yo le comentaba a Toño hace unas semanas, no van a llegar aquí, ya llegaron. Que no me digan que Loret trabaja en un gran periódico, trabaja en una plataforma como Sin Censura. ¿Tiene más recursos? Sí, porque dependen de un personaje muy corrupto, que es millonario, ¿sí? Roberto Madrazo Pintado, tramposo, mapache electoral, ¿sí? Trabaja en una plataforma, que no nos diga que sigue trabajando en Televisa, que es igual de peor para él, servía al PRI, sigue sirviendo al PRI. Entonces, el periodismo va a devenir en plataformas informativas que le ofrezcan a la ciudadanía parte de la verdad
y que sean abiertas y que le digan, aquí está, esto hacemos, no nos crea todo, investíguelo y aquí nos vemos mañana mismo. Bueno, bajo esta situación, apelando al gran periodismo de Dolia Esteves, Dolia, ya que va a escribir en Eje Central, la reto a que publique algo sobre unos papelitos que me llegaron, sobre los millones, muchos millones, que han pasado por las manos de la esposa de Raimundo Riva Palacio, el dueño de Eje Central. Y en el contexto de que Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, también está en el ojo del huracán por los dineros que no se le encuentran a Genaro García Luna necesariamente y por el papel que pudo haber jugado Cristina Pereira, ¿no le interesaría, Dolia, ver los millones, muchos millones que se ha gastado la esposa de Raimundo Riva Palacio en los últimos años? Nada más pregunto, si no le interesa a usted, Dolia, yo lo voy a sacar próximamente porque ya ve que hace unos días, unas semanas, cuando estuvimos allá en Nueva York y no le gustó lo que publicábamos a Raimundo Riva Palacio, me dedicó un par de columnas en las que me llamaba francotirador, enviado especial de Palacio Nacional, y se quejaba porque yo arremetía contra Loret, contra Ciro, contra él, y sin pruebas, porque no hay forma de decir sin mentir que soy francotirador o enviado de Palacio Nacional. Estuve a punto de quejarme con Jesús Ramírez Cuevas en mi última aparición en la mañanera, decirle, oiga, si soy enviado de Palacio, pues réntenme un 5 estrellas en Nueva York, páguenme un vuelo de primera clase porque es muy cansado viajar en turista por 5 horas de vuelo. Nótese mi sarcasmo. Pero si realmente, bueno, mientras estaba en Nueva York, alguien me llamó, me dijo que no le había gustado la forma en que me había tratado Raimundo Riva Palacio, sin pruebas, obviamente, porque no es cierto, porque es una mentira, y que a lo mejor le interesaría darse cuenta cómo nosotros sí reportamos con pruebas en la mano, y me dejaron por ahí un sobrecito con unas cuantas hojitas, don Raimundo Riva Palacio, para que esté enterado por dónde va en los próximos días, y a lo mejor a Dolia Esteves le interesa hacer periodismo verdadero. Espero que llegue el mensaje y cierro con un entendió el que entendió. Mi querido Jaime, vamos a cerrar con tu reflexión, con tu comentario, con tu opinión. Te escuchamos, maestro. Oye, es que yo estoy fascinado, ¿eh? No había leído la columna de Dolia Esteves. Yo no leo regularmente a Dolia Esteves, pero estoy fascinado con la columna. Solamente me voy a detener un poquito en el primer párrafo. Fíjate lo que dice. Me he ganado la vida reportando y contando historias desde las entrañas mismas del poder mundial durante 34 años de mi vida. Desde las entrañas mismas del poder mundial. ¡Órale! Durante 34 años de mi vida. Cuando dices que te has ganado la vida contando, reportando desde las entrañas mismas del poder mundial, pues si esta mujer solamente ha estado como reportera y corresponsal en Washington, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Y luego dice, he sido testigo de primera fila de los hechos e hitos históricos que han unido o apartado el destino de Estados Unidos y México. No, Dolia, no es cierto. Desde primera fila, Nanay, naranjas de la China. Te recuerdo que durante toda la investigación y todas las audiencias de Rápido y Furioso, casi nunca estuviste en las audiencias programadas. Nunca. Si acaso una o dos veces como mucho, porque quienes sí estábamos ahí éramos tu servidor, la gente de Notimex, cuando había gente de Notimex, gente de Reforma, gente de Televisa, pero a ti nunca te veíamos. Dolia Esteves
era de estos personajes que nunca se aparecía donde había que estar reporteando, donde había que estar buscando la noticia, nunca, nunca estaba. Te la encontrabas de vez en cuando en los cafecitos a los que invitaba Arturo Sarucán, o te la encontrabas ahí cuando de repente algún funcionario mexicano iba al Departamento de Estado y lo esperábamos ahí a las afueras del Departamento de Estado para que nos ofreciera alguna declaración así, entrevista de banqueta, pero Dolly Esteves casi nunca la veías, no la veías reporteando. Ella, su deporte favorito era desde su escritorio, inventarse, decir cositas. Y fíjate qué interesante, yo creo, porque conozco a los dos, Dolia Esteves y Raimundo Rivapalacio. ¿Qué es lo que estos dos personajes tienen en común? Pues lo que tienen en común es que los dos están fascinados de haberse conocido a sí mismos. Son el narcisismo en persona. El narcisismo en persona. Dolia Esteves quiere que todo el mundo la respete por su larga trayectoria, que dice aquí que son 34 años. Pues yo llevo casi 50. Hay periodistas que llevamos más tiempo. Mi querido amigo Paco Cruz lleva también por ahí. Nos vamos casi en las mismas, pero esta quiere que se le respete por sus 34 años y solamente en Washington. Dice que ha sido testigo de primera fila en los hechos. Yo no la vi cubriendo la guerra del Golfo, yo no la vi cubriendo la guerra en Afganistán, yo no la vi cubriendo los golpes de Estado en Haití, yo no la vi cubriendo la guerra en Yugoslavia, yo no la vi cubriendo, puta, es que son tantas las coberturas que yo no la vi cubriendo la caída del muro de Berlín, yo no la vi cubriendo cómo se desmoronó la Unión Soviética, yo no la vi cubriendo cómo se fue integrando a poco la Unión Europea. Y dice ella que nos gana a todos, cubriendo desde las entrañas del poder. ¡Valga mi Dios, señora! ¡Qué narcisismo! Usted nada de narcisismo. Pero déjame decirte algo también. ¿Te acuerdas que alguna vez yo hice un comentario aquí en el sentido de que algunos de los corresponsales, entre ellos Dolia, padecían, porque ya después de mucho tiempo que han vivido en Washington, se han convertido en una suerte de periodistas que se han vuelto ciegos a lo que interesa a México. Y en su lugar sustituyen su visión y su concentración en lo que le interesa a Estados Unidos y a la imagen que de México tienen en Estados Unidos. Es lo que en el léxico de Washington se conoce como los mexicanólogos, expertos en interpretar a los mexicanos. Fíjate, una mexicana experta en interpretar a los mexicanos, ella lo sabe todo. Bueno, pero por si fuera poco, yo lo que detecto de esta columna de Dolia Esteves es la misma frustración que ya tienen muchos periodistas que antes eran considerados como los periodistas relevantes, que era una palabra que les fascinaban a ellos. No, Dolia Esteves, la gran periodista en Washington, ¿no? Y cuando no es ni buena colega, nunca ha sido buena colega, la mayoría de los corresponsales nunca hablaban bien de ella, era una tiquismiquis melindrosa, como una viejita melindrosa, porque ya está mucho mayor que por ejemplo, Dolia Esteves es mayor que yo, ya te digo, yo soy bastante mayorcito. Es una viejita melindrosa que se adocenó en Washington, ahora es ciudadana de Estados Unidos y de México, y ve con los ojos de un experto en mexicanos, en mexicanitos, ¿no? Esa es la verdad, ese es Dolia Esteves. Y ahora, un último ingrediente. Digo que esta columna, no la había leído, pero ya la leí, destila mucha frustración. Para que me entiendas lo que estoy tratando de decir, te voy a hacer un comentario. ¿Te acuerdas, Vicente, el día que fuimos a la marcha de López Obrador, que fue una cosa impresionante? Y que ni siquiera tú y yo pudimos vernos porque tú estabas cubriendo y había muchísima gente a tu alrededor que te querían saludar, ¿te acuerdas, no? Hola, don Vicente, jijiji, jajaja. Bueno, yo fui avanzando y me encontré con varios periodistas de la vieja guardia de Excelsior y me encontré especialmente con uno, no voy a decir su nombre porque sigue trabajando en el Excelsior, y me decía, yo no sé qué es lo que le pasa a la gente, porque ya no respeta a los periodistas de antes, que éramos profesionistas. Dice, ahora ve a este tal
este tal Serrano, mira cómo se le junta la gente y lo felicita. Hay un grado de envidia, de frustración, porque han sido desplazados estos periodistas como Dori Esteves, como Raimundo Riva Palacio, como Carlos Lore de Mola, como Carlos Marín, como Ciro Gómez Leiva, que lo fueron todo, pero por las malas razones. Entonces, a mí realmente no me interesa pasar a la historia. No quiero, de hecho, lo voy a decir aquí públicamente, Vicente, que el día de mañana, cuando yo no esté aquí, por favor te pido que no me construyas una estatua, por favor, en el Zócalo, porque no me Te gustan voy las a hacer, estatuas. no te voy a poner estatua, te voy a hacer un monumento. No me gusta que me caigan las palomas. Bueno, estas gentes como el dueño del Universal que tiene sus monumentos, sus estatuas, que la cagan las palomas, nadie lo respeta. Entonces, esa gente sueña con que un día esté la estatua de Dolly Esteves ahí, ¿no? En la Alameda Central, o la de Raimundo Riva Palacio ahí, ¿no? Ahí todos ellos. ¡Oh, grandes periodistas! ¡Salvaron a la patria! Ese es el problema que yo veo. Hay una envidia y, sabes, un rencor por haber sido desplazados, pero no han sido desplazados por Vicente Serrano, ni por el maestro Paco Cruz, ni por Jaime Hernández, ni por Manuel Pedrero. No, no, no. Han sido desplazados por los ciudadanos que ya están hartos, hartos de tantas pinches mentiras. Así es que eso es lo que quería decir, querido Vicente. Pues qué arreglada les pusiste a todos, mi querido Jaime. Ándale, aunque sea una estatua así chiquita, un monumento. No. Bueno, bueno. Oye, Jaime, a ver, ya vas que vuelas para el programa. Hay que cerrar invitando a la gente para que se sume al programa en YouTube, para que te lea en Twitter, para que te haga más famoso, maestro, para que se eleve hasta el Olimpo su nombre, Jaime Hernández. Como diría un gran poeta que decía, todos vamos caminando poco a poco hacia el olvido. Y esa es la verdad, querido, esa es la verdad. Pero mientras tanto, no nos olviden que vamos a estar presentes en el programa de No Apto para Cínicos. Arrancamos casi en un poquito más de una hora, a partir de las 14 horas. Les pido que también se suscriban, No Apto para Cínicos, búsquenos. Y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Jaime Journo, y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras y el gran periódico La Jornada. Un placer, como siempre, querido Vicente. Me gusta mucho verte reír. Me gusta también ver reír al maestro Paco Cruz, porque esto quiere decir que a pesar de todas las mentadas de madres, de todas las envidias, de toda la mierda que nos echan, la verdad es que nosotros sabemos que tenemos la conciencia tranquila y que estamos en el camino correcto. Una plaquita, un bustito. ¡Que no, chingao! ¡Que no! ¡No, no, no! Bueno, mi querido Paco Cruz, pues tú tendrás alguna placa de el número 1 de venta en libros de la editorial o algo por el estilo. Mi querido Paco. Mira, Vicente, yo mejor vamos a levantar un monumento a esos dioses caídos. ¿Sabes por qué adoraban a García Luna? Verdaderamente, porque además lo escribí, pero me acordé hace rato platicando todo esto. Los llamaba García Luna los periodistas ilustrados. Y eso les llenaba todo. Así que bueno, pues son dioses caídos, vamos a ¿Los juntarlos. periodistas ilustrados? Así los llamaba García Luna. Sí, los periodistas madre. Ilustrados. Entonces, para Pues que veas por qué. No solamente los periodistas ilustrados van a poder presumir a partir del jueves que han entrado al búnker. Va a ir un pinche youtubero al búnker que mandó construir Genaro García Luna, así que hasta en eso yo creo que van a llorar muchos de estos periodistas. ¿Cómo? Más de ilustrados. Más de 3,000, vas a entrar a una construcción en la que invirtieron más de 3,500 millones de dólares y que García Luna la presumió, que así la conocí yo, para la prensa de Estados Unidos. Cuando dijo que era prueba de sismos de 10, eso yo lo escuché. Y cositas ahí, pues vas a entrar a ese lugar
que iba a ser el mando central de Felipe Calderón. Y verdaderamente ya lo espero porque pues yo la conozco en crónicas, la conozco en documentos, ahora pues la vamos a poder seguir, por favor, yo recuerdo cuando la había no sé cuántas pantallas, así que hay que seguirla, Vicente, yo espero con mucha ansia el jueves, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, maestro Jaime, no apto para cínicos, aunque sea algo que se diga, sí, la jornada, así que nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana, ya saben. Oigan, nada más para cerrar, quiero decirles que me siento muy orgulloso de una mesa de diálogo como esta, de periodistas con larga trayectoria, con tantos años. Les aprendo todos los días. Me siento muy orgulloso, muy bendecido, y ojalá que esta oportunidad de compartir con la audiencia de Sin Censura nos dure por mucho tiempo. Ustedes saben que los admiro, que los respeto, y en la medida de mis posibilidades espero demostrárselos cuanto tiempo ustedes así lo decidan para la audiencia de Sin Censura. Les mando mi corazón y quiero decirte que casi me haces llorar, se me erizó la piel, mi querido Jaime, porque así pienso que vamos caminando hacia el olvido. Muy poético, muy profundo, muy filosófico. Te mando un abrazo, Paco, te mando un abrazo, igual, Jaime. Un abrazo para los dos, nos vemos mañana. Gracias. Bueno.